Para mí es un gran gusto y un honor poder presentar a Ariel Guarnieri, al doctor Guarnieri en este foro del Ateneo, agradeciendo mucho su participación. Eh, Hemos compartido muchos años con Ariel en el instituto donde yo trabajábamos ambos, bueno, pues, en Santa Fe, a pesar de ser mendocino él. Ariel se hizo la carrera de bioingeniería en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Luego realizó un doctorado en el instituto, en el CIMEC en Santa Fe. Allí trabajó en un modelo computacional para simular cirugía refractiva. Luego realizó una postdoc en la Universidad de Stanford, en los Estados Unidos. Estando allí, trabajó en varias consultorías para empresas relacionadas a la parte de oftalmología, en Silicon Valley. Empresas como Vizix en Santa Clara, California, Keravisión de Fremont, ODC de Zurich, Medifacos de Belo Horizonte, Ferrara Rings y Quest Vision, entre otras. Bueno, afortunadamente Ariel regresó al país, trabaja actualmente en la Universidad Nacional de Entre Ríos y en el CIMEC en Santa Fe. Ha formado el laboratorio BioMEMS en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Dicta allí cursos de grado y de posgrado en MEMS, microelectrónica y nanotecnología. Está trabajando actualmente en una tecnología innovadora para ofrecer una solución a pacientes con glaucoma a través de técnicas de micro y de nanotecnología. Ha recibido el premio Innovar en 2007 y en 2009. Es titular de 2 patentes internacionales, autor de artículos científicos en revistas internacionales, muchos trabajos publicados. Ha publicado un libro, Corneal Biomechanics and Refractive Surgery, publicado por Springer en 2014. Es fundador de una empresa de base tecnológica, la empresa Invalve, Sociedad Anónima. Esto es un pequeño pantallazo de sus antecedentes. Ariel, te doy el micrófono y te escuchamos atentamente. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, especialmente a Victorio y a ustedes, amigos de la ciencia, y también amigos de mis padres mendocinos, a muchos de ustedes. Así que lo veo mucho más familiar a esta presentación. Pero bueno, particularmente me voy a enfocar en la nanotecnología. Pero también antes de empezar que va a ser un poco introductorio, porque mucha gente por ahí habla de nanotecnología y por ahí no dimensiona bien el término ni las aplicaciones, incluso hasta se confunden con otras disciplinas. Entonces, como buenos científicos o amantes de la ciencia, encaré por el lado más básico de la ciencia de la nanotecnología para que desde ahí podamos digamos, en comprender y luego llegar quizás a entender las posibles aplicaciones y actuales aplicaciones que hay. Un episodio muy importante que fue una tesis que me trajo mi padre de Colombia sobre cómo un ingeniero trabajaba con un oftalmólogo y juntos hacían un software para simular y para tratar de modelar una cirugía que estaba muy en moda en ese entonces, que es la cirugía refractiva, que es básicamente el desarrollo que hice hasta mi postdoc. Entonces, ¿cómo nace la nanotecnología? Bueno, fue justamente en mi postdoc en la Universidad de Stanford, haciendo mi trabajo de aplicar ese modelo computacional de esta cirugía refractiva, aplicándolo con distintas empresas, incluso con distintas aplicaciones, o sea, incisiones, láser, implantes, todos relacionados a corregir la córnea, lo que sería la córnea y en sí el tallado o la forma geométrica de esa córnea para poder corregir las aberraciones ópticas que se tenían. Y en esa universidad es donde conocí la nanotecnología. Bueno, justamente la Universidad de Stanford está en el Silicon Valley, y el Silicon Valley podemos llamarlo como la cuna o la sede de todo lo que es la microtecnología, ¿no es cierto? Pero en el mismo Silicon Valley se estaba hablando mucho de que la próxima revolución era la nanotecnología. Pero hoy en día, 2023, podemos decir que los chips que tenemos en nuestros celulares o en las computadoras
son de nanotecnología. Es decir, el transistor ya no es un microtransistor, sino que es un nanotransistor, y actualmente tiene 9 nanómetros, 7 nanómetros. Entonces ya estamos hablando de que el porqué y el para qué de la nanotecnología ya lo tenemos en nuestras manos. Pero también hay muchas otras aplicaciones que también tenemos acceso a ellas y que vamos a tener en el futuro. Y un poco esto es lo que quería contar. La palabra nanotecnología, de alguna forma, fue acuñada por primera vez con un premio Nobel, Richard Feynman, un premio Nobel del 59, en Caltech. Y es esta frase que está en inglés, "There's plenty of room at the bottom", que es algo que cualquiera que ha accedido ha entrado a un colectivo en Argentina, nos pueden decir, o sea, desplácense que hay mucho lugar en el fondo, ¿vieron? Todos se acumulan en la entrada y en el fondo todavía hay mucho lugar. ¿Y por qué dijo esto con respecto a la nanotecnología? Bueno, en realidad es una cuestión histórica, es decir, antes de acuñar esta frase, se sabía mucho, digamos, de dos escalas que están alrededor de la nanotecnología. Lo que sería la microtecnología, es decir, desde los estudios biológicos y a nivel micro, tanto de los cristales sólidos o la microestructura de la materia, por un lado, es decir, la escala micro, obviamente las escalas macro, etcétera, ya los fenómenos ya habían sido descritos y conocidos, y también la escala atómica, es decir, desde el átomo de Bohr y los distintos planteos de, incluso hasta la energía atómica ya estaba conocida. Entonces, lo que quería describir Richard Feynman es que o sea, ya teniendo la ciencia conocida, lo que sería la escala micro y la escala atómica, había algo en el medio, ¿sí?, que no se lo describía con un término, que era esta escala nanométrica o nanoescala. Y que no es solamente una franja entre dos grandes escalas como lo que sería lo micro y lo que sería lo atómico, sino que en esa escala, ¿sí?, de 3 ceros, hay mucho espacio, pero mucho espacio incluso para leyes, que no son intuitivas, es decir, que no son intuitivas desde el punto de vista viéndolo de la escala micro como proyecciones, ni tampoco intuitivas de las leyes de la cuántica desde la escala atómica. No, pueden aparecer nuevas leyes, y eso es lo interesante que él quería describir con hay mucho lugar en el fondo. Pero bueno, acá hago una pequeña introducción a las escalas, ¿no? La escala del metro, la escala del centímetro, todo esto que cotidianamente vemos. La escala del centímetro, empezamos a ver insectos y empezamos a ver cierta forma de la materia. La escala de los 100 micrones. Bueno, justamente con la microscopía óptica y luego con otros tipos de microscopía empezamos a tener visión, ¿no?, de esta escala y se ha tenido en años anteriores. Bueno, esto ya es justamente lo que estaba adelantando. La escala de los 10 micrones ya la estamos viendo con microscopía avanzada, escaneado de barrido, un SEM en este caso, electrónico de barrido, del micrón. Y claro, acá estamos en la entrada de la escala nano, es decir, esto es un micrón, pero claramente las estructuras nos tienen que estar hablando de lo nano. ¿Sí? Y bueno, aquí es donde ya entramos en la escala de los 100 nanómetros y ya empezamos a ver, ¿qué estamos viendo ahí? ¿Son átomos? No. Hay estructuras dentro de la escala en el cual tiene su propia identidad. Y bueno, ya pasándonos una cadena de ADN, ya está en la escala de los 10 nanómetros. Por lo tanto, cualquiera que esté en la audiencia en la biología entenderá lo que es cambiar aminoácidos en esta cadena de ADN, los significativos cambios que producen. Bueno, sería en la escala del nano, y acá ya estamos saliendo de la escala del nano para entrar en la otra escala, si quieren, conocida por la física en ese entonces, que es la escala atómica. Los materiales nanoestructurados. ¿Qué quiere decir esto? Aquí
vamos a tener como un ejemplo gráfico de cómo cambia, si quieren, los fenómenos de la materia en la escala nano. Entonces, simplemente teniendo el mismo elemento, el carbono. Entonces, dentro del carbono podemos encontrar el diamante, una estructura cristalina, tridimensional, y las propiedades del diamante, transparente, duro. A medida que vamos cambiándole, si quieren, la composición, con el mismo elemento carbono, tenemos el grafito. Fíjense, en vez de ser una estructura tridimensional y cristalina, el grafito son planchas de átomos de carbono, láminas de átomos de carbono, donde sus propiedades son claramente diferentes a las del diamante, ¿sí? Frágil, no deja de ser transparente, pasa a ser opaco con otras propiedades. Y bueno, y en el extremo está el carbono amorfo, ¿sí? Donde no tiene una estructura ni cristalina, ni siquiera de lámina, sino de una estructura desorganizada. Y bueno, claramente con otras propiedades mucho más básicas. Entonces, ¿cómo la estructura o la composición cambia completamente las propiedades, siendo del mismo elemento? Entonces, desde ahí, los materiales nanoestructurados quiere decir que no son estructuras encontradas en la naturaleza, sino que son estructuradas artificialmente por la ciencia, por el hombre, pero dentro de la escala nano. Y en esto podemos encontrar los quizás ya conocidos o muy conocidos ejemplos de la nanotecnología, que son los nanotubos de carbono, que básicamente son láminas, por ejemplo, de grafito, plegadas, ¿sí?, hasta formar un cilindro. Y ese cilindro puede tener distintos diámetros, a demanda o a piacere según la técnica de composición. Y ahora vamos a ver algunas de las propiedades que pueden surgir. Uno podrá decir, bueno, se parecerá al diamante, otros dirán no, al grafito. Bueno, veremos. También otra estructura llamada son los fullerenos, que en vez de formar un cilindro pasa a ser una esfera con otras propiedades también. Pero bueno, volvamos a los nanotubos de carbono. Fíjense las propiedades de solamente, si quieren, entre comillas, solamente plegar láminas de grafito con un determinado diámetro. Esos diámetros siguen estando en los nanómetros. Más resistentes que el acero. Bueno, aquí sería una propiedad, si quieren, similar a la del diamante. Más flexibles que las fibras de carbono. Bueno, aquí ya tenemos una propiedad única, es decir, no es ni del diamante, ni tampoco es del grafito. Entonces aquí sí hay algo inesperado, algo que por más que tengamos el mismo elemento, por más que tengamos alguna estructura que se asemeje o no, bueno, tenemos ya una propiedad única, logrado en la nanoescala, la flexibilidad. Más liviano que el aluminio. Y acá se presenta otra nueva, más conductores que el oro. Y esta conducción es algo que se aprovecha justamente en los nanotransistores. Después vamos a ver un ejemplo. Además, también son semiconductores. Entonces, fíjense todas las propiedades que ya Feynman empezaba a vislumbrar, solamente por cambiar su composición o su estructura, partiendo de elementos quizás conocidos por la ciencia en ese entonces. Además, estas propiedades van a variar según esos parámetros, es decir, si variamos el diámetro, estas propiedades van a variar. O hacerlo con capas, es decir, en vez de ser una sola capa de nanotubos de carbono, puede ser de múltiples capas, de distintas alineaciones, etc. Bueno, ¿qué se pueden hacer con estos nanotubos de carbono? Bueno, acá empieza lo muy interesante. Fíjense, superconductividad a temperatura ambiente. Algo muy buscado, digamos, por la ciencia, la superconductividad
pero a su vez a temperatura ambiente. Memorias no volátiles, nanopinzas, sensores supersensibles, lograr microscopios electrónicos de barrido de mayor resolución, bueno, y etc. Cuando definimos nanotecnología, si bien la escala, obviamente, es el nanómetro, y hay a veces discusiones de cuál es la definición apropiada, etc. Pero en el fondo es cualquier tecnología aplicada a la nanoescala, es decir, y diciendo tecnología es cualquier tecnología hecha por el hombre aplicada en la nanoescala. Esto lo queremos diferenciar de lo que sería la nanociencia, es decir, la ciencia solamente aplicada en la escala del nanómetro. Pero la nanotecnología es una tecnología, es decir, tiene que estar el hombre generando un cambio en la naturaleza y buscando una utilidad. También podemos decir, es la producción de sistemas biológicos, químicos y físicos a escala atómica, molecular, submicrométrica e integración con macrosistemas. Es decir, la idea de tecnología implica que todas estas escalas tengan que ser integradas en un macrosistema para poder ser utilizado por la industria, por el ser humano. Bueno, algunos ejemplos de otros descubrimientos. Bueno, los fullerenos en el año 85. IBM, por primera vez con un microscopio fuerza atómica, hace una especie de litografía directa a escala atómica, bueno, acá con las siglas de IBM. Fue otro hito también de la nanotecnología y también de lo que serían los métodos de fabricación, el microscopio de fuerza atómica. Y aquí, creo que es un buen mapa de estos efectos físicos que de alguna forma son como los fundamentals, ¿no? Como para diferenciar cada escala y ver en particular la nanoescala de qué se caracteriza. Entonces podríamos decir que a escala del centímetro o en la macroescala, los fenómenos físicos de gravedad, fricción y combustión son de alguna forma predominantes. En la escala del milímetro, a su vez, a estos efectos físicos que se ven en la macroescala, se le agregan los fenómenos electrostáticos. En la escala del micrón, o del micrómetro, podríamos decir que estos efectos de la macroescala y de la escala del milímetro, de la gravedad, fricción y combustión, dejan de prevalecer y empiezan a prevalecer los fenómenos electrostáticos, fuerzas de Van der Waals y movimientos brownianos, muy conocidos en lo que yo voy a describir más adelante, que son los MEMS o los microsistemas. Y ya en la escala nanométrica, a estos fenómenos propios de la microescala se le agregan los fenómenos cuánticos, que son justamente los propios de la escala atómica, que es fuera del nanómetro, que es el Angstrom, ¿no? Que es la mecánica cuántica. Podríamos decir entonces que en la escala nanométrica tendríamos como los fenómenos físicos menos intuitivos de la macroescala, todos juntos. Obviamente la mecánica cuántica no es intuitiva, pero a la escala nanométrica le agrega a su vez a los fenómenos de mecánica cuántica los propios de la microescala. Entonces lo hace complejo, pero también muy interesante. Entonces, bueno, aquí es donde la nanotecnología en su momento se hablaba de que es la próxima revolución industrial, que es una tecnología disruptiva, es decir, que su impacto va a tener o está teniendo similar a lo que sería la tecnología del semiconductor, o la tecnología de la información, o la tecnología de la biología molecular y celular. Y las áreas de impacto realmente son transversales. En material y manufactura, la nanoelectrónica, como es hoy en día, en la medicina, en energía, biotecnología, tecnología de la información, seguridad, etc. Esta diapositiva está un poquito desactualizada, pero de alguna forma ya en los principios del 2000 ya se veía
lo que sería el gasto o la inversión en investigación y desarrollo de los gobiernos, esto está en millones por año, en los países centrales o países más desarrollados, cómo iba evolucionando a escala, digamos, ya, si quieren, exponencial, ¿no? Sería interesante hoy actualizarlo a esto y ver si se frenó, si sigue, o si hay otras tecnologías donde se esté invirtiendo. Pero bueno, esto claramente en los 2000 era lo que se veía venir y donde los gobiernos estaban invirtiendo fuertemente. Lo mismo se puede ver a nivel de patentes. El crecimiento de la actividad en patentamiento en nanotecnología era también exponencial a finales del 2000. Y aquí podemos ver en la Oficina de Patentes de Estados Unidos la cantidad de patentes y en las áreas de patentamiento, en nanotubos, en nanofabricación, nanotecnología. En ese entonces mucho estaba relacionado con lo que es nanoestructuras, como las que mostramos recién, y mucho menos lo que serían nanodispositivos. También esta es la inversión por áreas de nanotecnología, lo que serían biosistemas en la nanoescala, lo que serían biochips, por ejemplo, o diseños de fenómenos nuevos, lo que hablábamos recién, en el área de la física. Bueno, en esto sí era donde más se estaba invirtiendo, lo que sería la etapa inicial o de ciencia básica de la nanotecnología. En dispositivos y arquitectura, lo que es integración de sistemas, interconexión también, procesos del medio ambiente, un poco menos, lo que es modelado multiescala y multifenómenos, todavía era incipiente, pero había una cierta inversión, manufactura en la nanoescala un poco más bajo, y las implicancias social y de educación, poco distribuido en todas estas áreas. Y estas son las intenciones del National Nanotechnology Initiative, que es un programa justamente de Estados Unidos de inversión en nanotecnología. Y lo que se habían propuesto si quieren, cuatro generaciones, donde la primera generación era desarrollar nanoestructuras pasivas, por ejemplo, coatings o pinturas, nanopartículas, materiales de volumen como metales nanoestructurados, polímeros y cerámicas. Y esto es un poco lo que se está desarrollando en ese entonces. La segunda generación, que es lo que hoy ya es lo que decíamos recién, que el nanotransistor ya es un hecho, bueno, justamente nanoestructuras activas, nanotransistores, amplificadores, actuadores, estructuras adaptativas. La tercera generación es ya tener nanosistemas tridimensionales, es decir, poder combinar estas nanoestructuras activas, quizás con algunas nanoestructuras pasivas, y generar un sistema retroalimentado, con feedback de control. Quizás esto es donde muchas veces las iniciativas, si bien estaba pensado por el 2010, es donde todavía es como que se ha retrasado. No hay elementos tan, al menos comercial, donde podamos ver este tipo de nanosistemas. Y obviamente la cuarta generación, que es lo que sería un nanosistema molecular, donde hay mucha literatura, quizás de ciencia ficción relacionada con la nanotecnología. Hay un autor, Drexler, por ejemplo, que ha hecho muchos libros relacionados con ciencia ficción, relacionados con este tipo de, o no sé si alguna vez vieron una película bastante antigua donde miniaturizaban unos médicos y los inyectaban en la viaje, algo así, no me acuerdo el nombre de la película, pero también me impresionó mucho, de cómo iban a curar, creo que era en el cerebro, miniaturizaban como un submarino con médicos y atacaban, y bueno, eso que era ciencia ficción, en el fondo, un nanosistema molecular pretendería hacer lo mismo, es decir, de poder combinar una droga con un elemento que sea activo y que tenga energía, y que tenga sensores y que se active en ciertos lugares para poder, por ejemplo, tratar una enfermedad. Eso sería la cuarta generación.
que también es algo que se ha retrasado bastante, porque aquí ya estamos en 2023, y esto estaba, la intención era que en el 2020. Bueno, de alguna forma dicen que en el corto plazo uno se queda corto, largo en el corto y se queda corto en el largo, de alguna forma, porque es como que la predicción no es tan lineal. Aquí lo que voy a describir es la tecnología de la nanotecnología, es decir, qué se necesita para hacer nanotecnología. Bueno, obviamente lo primero es la metrología. Y aquí es donde también hay hitos dentro de lo que sería la tecnología de la nanotecnología, ¿no? Bueno, habíamos mencionado el microscopio electrónico de barrido, pero también aquí fuertemente el gran hito fue el microscopio de fuerza atómica, y también el de efecto túnel. Luego de la modelización también, importantísimo poder tener modelos multiescala y multifenómeno, donde se puedan integrar tanto una escala atómica o molecular, que obviamente existe y está desarrollada, pero también con una escala macro o micro, donde, por ejemplo, el modelado por elementos finitos es estrella, y poder interrelacionar ambos. Este es quizás el gran desafío que tiene la modelización. ¿Por qué? Y bueno, justamente porque no nos alcanza un modelo atómico o molecular para describir todo ese nanotubo de carbono, todo ese nanosistema, si quieren, y que sí lo podría hacer en elemento finito, y a su vez el elemento finito no tiene los fenómenos físicos incorporados que sí saldrían de lo que es la mecánica cuántica. Bueno, en manufactura, aquí es donde la máquina más desarrollada del hombre actúa a favor, que es la industria del semiconductor. Es, si quieren, el material más conocido que hay en el planeta, ¿cuál es? El silicio. Se lo conoce de forma tan casi perfecta que hasta hay una ley que la predice, que es la ley de Moore, es decir, poder predecir el año que viene o dentro de 5 años cuál va a ser la velocidad de un procesador, es gracias al conocimiento que se tiene sobre el silicio, mientras se mantuvo fuera de la escala atómica. El problema es que ya está llegando a la escala atómica el nanotransistor, y ahí se va a tener que redefinir esa ley. Y por supuesto, esa manufactura del silicio para los semiconductores fue aprovechada por una tecnología que, si bien no es nanotecnología, pero es como el abuelo o el padre o el hermano mayor, que son los MEMS, que es una tecnología muy desarrollada actualmente y que no le ponemos nombre como a la nanotecnología, quizás no tiene tanta fama, pero es la clave para desarrollar nanotecnología. Entonces, esta industria MEMS en realidad reutiliza la tecnología de los semiconductores basada en el silicio, y es la tecnología del semiconductor la base para la manufactura de esta nanotecnología. Y bueno, dentro de lo que sería microscopía, básicamente estamos barriendo, como les decía, desde un microscopio óptico hasta los microscopios electrónicos y de fuerza atómica. Aquí en metrología, además, no nos interesa solamente ver, sino también medir. Y medir dimensiones críticas, no solamente mirar topografía, sino también medir espesores de films, testear resistividad en un nano alambre, medir tensiones mecánicas, y también hacer mediciones cuánticas. Lo que ven ahí es la punta de un microscopio de fuerza atómica, hecho con técnicas de microfabricación, es decir, con lo mismo que se utiliza en semiconductores, en MEMS, y esta punta tiene muy pocos átomos, y es lo que permite el microscopio de fuerza atómica. Pero también es
utilizado para hacer mediciones de estos espesores. Y también de mediciones de tensión mecánica, este mismo cantilever, digamos, con esta punta de átomos, de pocos átomos de silicio aquí. Bueno, la simulación, mencionamos recientemente, modelar moléculas, efectos cuánticos, semiconductores, multiescala en elementos finitos, síntesis química, pero también se suma lo orgánico, lo biológico y lo genómico. Ahí hay también una estrategia para llegar a las nanoestructuras activas y pasivas. Aprovechar la biología, que ya es una fuente de manufactura en nanoescala. La tecnología del plasma también nos permite tener coatings en la nanoescala. También fabricar materiales ya utilizados en semiconductores y en MEMS. Tratamientos superficiales. Y bueno, la litografía es casi el caballito de batalla de la manufactura. Lo fue en la microescala, lo es en la nanoescala, en lo que sería nanoelectrónica, y en MEMS, y lo va a hacer también en las distintas generaciones donde se pretende participar con esta tecnología. Entonces, bueno, aquí hay un poco un resumen de los distintos procesos de manufactura, donde se los puede dividir en dos, lo que sería el bottom-up, el autoensamblado, es un proceso quizás de la química húmeda, si quieren, intrínseca, autónoma, y a veces controlado biomiméticamente, es decir, la biología ya es un autoensamblado bottom-up, es decir, bottom-up si quieren, desde los átomos se autoensamblan hasta lograr una estructura, que es lo que hace la biología en sí, a partir de átomos y moléculas, generar estructuras más complejas, como células, tejidos, órganos. Ya lo mismo lo hace la naturaleza, y todo eso está digitado, si quieren, por la genética. Entonces la biomimética es clave para poder hacer procesos de manufactura bottom-up. Ahora, la otra clasificación de ensamblado es lo que llamamos top-down, donde la litografía es la base. Es decir, este ensamblado top-down es el que utiliza la industria del semiconductor y por lo tanto de la micro y nano escala top-down. Y bueno, aquí es donde hay distintas litografías que se han desarrollado y se vienen desarrollando para la nanotecnología, y bueno, y una serie de procesos de producción que son muy conocidos en la industria del semiconductor, como es la deposición de vapores químicos y físicos, técnicas de sputtering, técnicas de evaporación, combustión, plasma térmico, coatings por spin o deep coatings, todos procesos muy conocidos desde hace 50 años. Procesos electroquímicos también. Todos estos procesos en conjunción forman parte de lo que serían los procesos de manufactura. Algunos ejemplos de bottom-up, como habíamos mencionado, bueno, un mecanismo inherente dentro de la estructura están los cristales, que son también procesos bottom-up de cristalización, y los biomiméticos, como mencionamos anteriormente. Esto es un típico proceso top-down de la microelectrónica, donde hay una oblea de silicio que se le aplica a un proceso litográfico, es decir, básicamente hay una máscara que se expone con luz ultravioleta, se deposita una fotoresina líquida sobre esa oblea de silicio y se le transfiere el patrón de esa fotomáscara a esa fotoresina que está en la oblea de silicio, que es lo que veríamos acá con ese corte. Entonces, el silicio aquí es la oblea de silicio, esa oblea de silicio puede estar oxidada con un dióxido de silicio, y hay una fotoresina líquida que fue depositada con un spinner, con un simple spin coater, y el patrón de la fotomáscara que la vemos aquí, luego del proceso de luz ultravioleta y del revelado de esa fotoresina,
tenemos ese patrón, como, si fuera una fotorresina positiva aquí, luego del revelado, y una fotorresina negativa aquí, el negativo de esta estructura. Esto hace de máscara para un proceso químico como se llama el ataque. Un ataque químico en el dióxido de silicio genera esa especie de ventanita, que es la que se usa para hacer un transistor, y luego se puede seguir haciendo procesos. Esto es algo muy básico, muy simple para hacer un transistor. Por ejemplo, luego de esto se dopa este lugar y se tiene un diodo o un transistor. Eso en lo que sería semiconductores. Ahora, ¿qué haría la nanotecnología? Bueno, lo que ya hace hoy la microtecnología o los MEMS. Lo que yo acá puse aquí es que cada uno de estas estructuras que fueron desarrolladas con estos métodos tienen alrededor de 20 a 40 procesos. Aquí solamente hemos mencionado 3, 4, 5. Bueno, hay hasta 20 a 40 procesos sofisticados, si quieren, pero muy interesantes, donde hay software de simulación, es decir, donde uno ya tiene, así como tiene en microelectrónica formas de modelar hiper, si quieren, ya, bueno, los que en electrónica muchos ya conocen, ¿no? Donde ya tienen los modulitos, los macromodelos, con todo el comportamiento de una serie de transistores o distintos comportamientos. Bueno, en MEMS y en microtecnología también. Pero se las resumo, por ejemplo. En vez de tener un o si quieren, microelectrónica, en MEMS y en nanotecnología, aquí vamos a tener microestructuras mecánicas o nanoestructuras mecánicas. Por ejemplo, en un proyector, han oído hablar quizás de los proyectores DLP, Digital Light Processing. Hay mucha gente que no entiende bien qué es esto, si es LED o qué es, o es LCD. Bueno, no, los DLP no son LCD, son microespejos. O sea, lo que están viendo acá en la pantalla. Estos microespejos, el microespejito es lo que ven por arriba, o sea, básicamente es un microespejito que tiene distintos grados de libertad, y esos grados de libertad se mueven con microactuadores, que es lo que acá, destapando el microespejo, se ven aquí actuadores electrostáticos, es decir, se los carga electrostático de un lado, entonces hace que se mueva en una especie de pivot mecánico. O sea, esto es una microestructura mecánica pivoteado por actuadores electrostáticos. Todo esto tiene 100 micras, o menos, 10 micras, porque es el píxel de un proyector. Entonces, cada uno de esos píxeles son microespejitos y lo único que hacen es reflejar. Por eso tiene mayor contraste un DLP. ¿Por qué? Porque en vez de hacer pasar la luz por un LCD donde algo pierde de eficiencia, sino que simplemente refleja la luz o no, según la orientación de ese microespejito. Y como el movimiento de estas microestructuras es del orden de los femtosegundos, esto funciona, es como un concierto, una maravilla. Y bueno, son microespejitos con tecnología MEMS, nanotecnología básicamente. Obviamente, quizás uno de los cuellos de botella de que los países tengan o no tengan microelectrónica, nanoelectrónica o nanotecnología es manejar este tipo de hornos de 1000 grados, que es lo que sería la deposición de vapor químico. Aquí es donde se depositan esos dióxidos de silicio en una escala grande, y esto hay que controlarlo. Y ahí viene quizás la complejidad. Cómo controlar estas plantas con estos hornos de alta temperatura sofisticados. Que es lo que encarece tener una planta también de estas características. Bueno, acá tenían un nanotransistor que les había mencionado anteriormente, con un nanotubo. Entonces tenemos los componentes de un transistor, el drain, o el sumidero, el source o la fuente, y la compuerta aquí sería la molécula de un nanotubo. Por lo tanto, ¿por qué es chiquito el transistor? Por la compuerta. Mientras más chiquita la compuerta,
más chiquito el transistor y más puedo miniaturizar mi chip y integrar muchos más transistores en una misma pastilla. Entonces, en la nanoescala uno puede integrar mucho más. Justamente por el nanotubo y por las propiedades que habíamos mencionado, de que era semiconductor, depositando un nanotubo de carbono, podemos tener el nanotransistor más chiquito. Y este nanotransistor, fíjense, esto ya es del siglo pasado, esto es del año 2000 y pico, o menos, es un transistor de nanotubos de carbono, una sola capa, es menor a 1 nanómetro. O sea, este transistor todavía no existe en el mercado. Y hace 20 y pico de años que ya se desarrolló. Por lo tanto, todavía tenemos como para seguir avanzando en lo que sería la ley de Moore. Bueno, el almacenamiento de datos. Aquí tienen un microscopio de fuerza atómica con esa punta que les decía de pocos. Claro, fíjense, la punta que sí se puede fabricar con procesos de fabricación estándar, tiene pocos átomos, y aquí se ve, porque justamente está a la misma escala que la escala atómica. Y aquí vemos un array, es una matriz de varios puntitas de eso. Entonces, por lo tanto, podemos tener almacenamiento de datos a escala atómica. Aquí la información está en la escala atómica, casi 10 nanómetros. Es la iniciativa de IBM del milipet, que son 200.000 millones de bits por pulgada cuadrada. Pero claro, todo tiene su, como se dice en medicina, su efecto adverso o sus complicaciones. Justamente los efectos cuánticos son los que van a hacer que ese nanotransistor de 1 nanómetro empiece a tener ciertos problemas que a escala micro y actualmente en la escala nano comercial han sido superados. Y bueno, es parte de lo que sería la ciencia de resolver este tipo de problemas. Los efectos cuánticos. Bueno, computación cuántica no es algo que yo pueda decir mucho porque desconozco, así que, pero bueno, lo menciono. Energía. Esto vendría a ser lo que serían celdas de combustible, la capacidad de almacenar mucho más, por ejemplo, una batería de litio. Claro, si yo puedo reducir en la micro y nano escala, puedo condensar aún más esa capacidad de esa celda de combustible. En otro, desde lo que sería la biomimética o utilizar lo que es la biología, los que son biólogos o médicos o conocen de algo de lo que es la naturaleza humana o cómo funciona el sistema de movimiento con la molécula de ATP, la adenosintrifosfato, los filamentos de actina ya son un elemento de generación de energía a escala nano. Este es un perfecto nanosistema activo, ¿sí?, que el propio cuerpo o la propia biología tiene y que se lo está intentando mimetizar para reproducir. Bueno, aquí hablamos de las celdas de combustible en autos y en realidad es en esta membrana de intercambio protónico entre un electrodo, entre el ánodo y el cátodo, justamente las nanopartículas vienen acá a resolver el tema de lo que serían los electrodos y por lo tanto hacer mucho más eficiente esta celda de combustible. En lugar de utilizar metales que no están que no son nanopartículas. Y esto es muy interesante, digamos, cuando yo vi esto realmente entendí de alguna forma qué es lo que se llama el smart dust o lo que sería el polvo inteligente. ¿Por qué la defensa utilizaría, o sea, la defensa, el área militar, necesitaría un componente, si quieren, de la nanotecnología? Bueno, esto es así. En el año 2000, bueno, estaba vigente esta guerra, bueno, que sigue vigente en el fondo,
pero bueno, sobre todo en Afganistán, y bueno, y luego en el Oriente Medio, con Kuwait, etcétera, Irak, que es esta guerra en la cual se esconde el enemigo detrás de una colina y está largando cohetes. Entonces, digamos, en forma aeroespacial, los radares no llegan a detectar esa persona escondida en una cueva largando un cohete o largando un misil. A nivel terrestre, los soldados, bueno, llegar hasta ahí era básicamente difícil de visualizar por una persona. Entonces aquí la función del Smart Dust es que el soldado podía largar desde la Tierra una especie de polvo, ¿sí? Pero que ese polvo, cada partícula, tenía una especie de cámara. En el fondo de esa cámara era un píxel, que ahora lo vamos a describir, pero todo distribuido, ¿sí? Podía visualizar, era una cámara de alta resolución distribuida en el terreno y poder lograr identificar de dónde está la cueva o dónde está detrás de la colina. Y bueno, y este Smart Dust básicamente es una oblea de silicio, ¿sí? Con una estructura de una celda de combustible, como la que vimos, una microbatería, un microespejo. Ya vimos, los proyectores tienen microespejo, así que no es algo ya es estándar, una fuente de láser, una microcamarita, ¿sí? En el cual uno puede a su vez interactuar y conseguir información en forma distribuida. O sea, cada uno de ellos es un punto de polvito. A mí me maravilló de esto por la aplicación, y bueno, después me di cuenta de que, digamos, esto no era algo difícil de hacer, porque ya se estaba haciendo, nada más que no para este tipo de aplicaciones. Y bueno, y algo que revolucionó, bueno, que también se acuerdan de lo que era cuando se identificó el genoma humano. La empresa Celera, que fue la primera que desarrolló el genoma humano, utilizó una tecnología que es lo que se llama el biochip. Que el biochip, o sea, lo que sería en la investigación biológica o de cada gen, identificar cada gen de una especie, son millones de pruebas, millones y millones, y con la técnica estándar, digamos, del ensayo de ELISA, del test de ELISA de 96 cartridge con 96 tubos de ensayo, y eso pasarlo a lo que sería un laboratorio bioquímico estándar, procesar la información necesaria por cada digamos, por cada celdita de ADN, era imposible de llevarlo, llevaba miles de años. Entonces jamás iba a llegar al genoma humano completo. Pero se logró gracias al biochip, es decir, a poder integrar en un chip de silicio todos esos ensayos que se hacían en un tubo de ensayo en un píxel. Y esa tecnología se pudo lograr justamente a través del desarrollo basado en la tecnología del semiconductor, basado en lo que sería microtecnología o MEMS, y de ahí se transfirió a lo que es este biochip, que básicamente es poder tener estos especie de microceldas donde se le deposita un fluoróforo, que hoy en día a su vez esos fluoróforos por la nanotecnología son los llamados quantum dots, es decir, poder tener un cristal donde no tenga solamente la longitud de onda del fluoróforo natural, sino que a su vez el quantum dot, como habíamos dicho anteriormente, cambiarle parámetros de ese cristal por la nanotecnología, uno puede cambiar la longitud de onda y tener mucha mayor diversidad de emisiones ópticas, y poder tener mucho más riqueza y poder obviamente tener mayor información. Entonces todo eso fue integrado en este biochip,
Y el procesamiento, bueno, con robots, logró lo que sería el genoma humano. Hoy en día, mismas empresas que venden o que vendían los MEMS, por ejemplo, el primer MEMS microfluídico comercial exitoso, ¿saben cuál es? La impresora chorrotinta. La impresora chorrotinta es el primer MEMS microfluídico, porque justamente la microinyección está hecha con microtecnología. Y esta microtecnología es la que también se utiliza para los biochips, para el micropipetear, en vez de la tinta de una impresora, por ejemplo, ir imprimiendo microgotas en cada una de estas celditas, con muestras o con los distintos fluorómetros. Bueno, y un poco más en el terreno en el cual me muevo, se mueve un poco mi grupo y mi línea de investigación desde que fui a esas charlas de nanotecnología en Stanford y volví a Argentina, y de querer desarrollar una línea relacionada con la nanotecnología, pero siempre desde la oftalmología, que es el tema de un implante, porque en ese momento yo buscaba alguna aplicación en cirugía o en oftalmología donde la nanotecnología o la microtecnología pudieran dar una solución. Es decir, conociendo un poco todo este background de lo que es la fabricación, microfabricación, sensor y posibilidades, en qué nicho podía haber no desarrollado en la medicina y en particular en la oftalmología, que es la que quizás yo personalmente más conocía por la influencia de mi padre. Y bueno, había algo muy, para mí, burdo, que todavía hoy se utiliza y es relativamente efectivo, que son las válvulas de glaucoma. Es decir, en glaucoma es presión alta del ojo, esa presión alta del ojo genera una tensión y una deformación en el nervio óptico que termina como rompiendo, si quieren, los axones de ese nervio y generando ceguera irreversible. No hay droga que cure eso, sino que la droga actualmente baja la presión solamente, que a su vez bueno, como toda droga, genera un cierto acostumbramiento, y como no hay un dolor en el paciente, hay un 30% que se deja de poner las gotas todos los días, y bueno, ya el glaucoma empieza a avanzar y ya no es suficiente con las gotas, sino que se requiere cirugía. Se arranca ahora, se hace cirugía láser, pero que también dura un tiempo, unos años, ahora 5 años. Entonces ya se requiere hacer una cirugía, y la válvula vendría a ser la versión, si quieren, un poco más cara, pero más efectiva que una cirugía filtrante. Es decir, una cirugía filtrante es que se hace una especie de conducto para que el ojo drene, alivie la presión y se descomprima. Eso es actualmente el último recurso para el tratamiento del glaucoma. Entonces, en su momento, yo veía los problemas que tenían esas válvulas. Una simple válvula pasiva, no tenía sensado de presión, por lo tanto no era un sistema activo en el cual uno pudiera decir, bueno, senso, controlo a través de un actuador el efecto y vuelvo a sensar, y un sistema inteligente debería ser. Pero claro, ¿cómo lograr eso en el tamaño de un implante que tiene milímetros? Por lo tanto, la estructura valvular tenía que ser a escala micrométrica. Si el implante tiene tamaño de milímetro, la estructura valvular tenía que ser una estructura micrométrica, es decir, que llegue a las decenas o centenas de micrómetros, como mucho, pero donde la definición, precisión, reproducibilidad tiene que ser. Entonces ahí es donde la microfabricación ya establecida, por ejemplo, con las impresoras chorrotinta o con los biochips, era la tecnología necesaria para poder desarrollar un microimplante valvular para glaucoma, que además tenga un microsensor, que a su vez el microsensor tenga una microantena para poder comunicarse con
el paciente y eventualmente transmitir esa información a los oftalmólogos. Bueno, eso es un poco lo que vimos, desarrollamos, patentamos, modelamos, generamos un poco la infraestructura y de recursos humanos, doctorandos, laboratorio de Biomems, como mencionó Victorio, desarrolló un laboratorio financiado por el sistema, por la agencia, y actualmente financiado por una empresa como Sancor Seguros, con el desarrollo de esta empresa IMVAL de desarrollo tecnológico para hacer una microválvula inteligente con sensor, con antena y con válvula en la escala micro y con posibilidad de extenderla a la escala nano. Bueno, actualmente el proceso tampoco es para esta charla, porque habría que contar muchos más detalles, pero bueno, actualmente está casi por aprobarse por ANMAT para poder ser usada por primera vez en un estudio clínico con humanos. Fue ya aprobada en animales, in vitro, muchas normas es necesario aplicar. Pero bueno, lo que yo les quería contar es un poco lo que es la nanotecnología, la nanobiotecnología, y llegamos a esta área de aplicación que personalmente es la que me desarrollé, y donde ya hay también algunos ejemplos de implantes con microescala y nanoescala en el mercado. Y es, por ejemplo, esto que ven aquí. A ver, nosotros esperamos pronto estar en la misma escala, y desde Argentina, pero bueno, por ahora podemos ver algunos de estos implantes con nanotecnología que ya han sido aplicados. Por ejemplo, en marcapasos, es interesante el tema de marcapasos, que bueno, todos ya lo conocen, o por alguien que lo tiene, o por algún pariente. El problema de los marcapasos, cómo fue mejorado, o un problema grave que tenían los marcapasos, que era la imposibilidad de hacer un diagnóstico por resonancia magnética, justamente por todos los metales que tenía, sobre todo el cable, hasta el marcapasos. ¿Qué pasaba con ese cable? La resonancia magnética producía bueno, una onda de electromagnética incidente alta, y lo que producía el metal era temperatura, es decir, temperatura por arriba de los 60 grados, y generaba necrosis en el tejido. Y no había coating ni enmascarado de ese cable que pudiera resolver este tema de la temperatura que se generaba. Entonces, una empresa, Biofan, con 20 patentes en este tipo de... generó como una especie de cableado, o sea, una especie de, en realidad es el shielding, de la cobertura de ese cable, con nanopartículas magnéticas. Entonces estas nanopartículas magnéticas simplemente lo que hacían era no generar esa temperatura, porque no se comportaban como un simple metal, sino que generaban un apantallamiento, y ahí la cuestión es, la explicación es cuántica, y no generaban esa temperatura. Y bueno, lo patentaron, lo desarrollaron, y están estos implantes que sí pueden, una persona implantada con marcapaso y con estos cables con nanopartículas magnéticas, sí pueden tener un diagnóstico por resonancia magnética. Bueno, esta sería la primera charla introductoria, pero con la que tenemos como un pantallazo de todo lo que sería nanotecnología y algo de nanobiotecnología. No entramos en lo que sería nanobiotecnología en sí, ni tampoco lo que sería biomems en sí, ni MEMS. Pero con esto creo cerramos en la hora y un poquito más ese pantallazo. Así que bueno, dirán ustedes si tienen alguna pregunta o... En primer lugar, Ariel, muchísimas gracias, porque vos hablabas recién, hace un segundo, de un pantallazo, y cuando uno dice pantallazo, la otra persona por ahí lo asocia con un vuelo superficial que abarca mucho y dice poco, pero no es así. Realmente no ha sido así,
porque hemos visto desde el concepto de la métrica que diste hasta las aplicaciones más sutiles por el momento, pues, y digo por el momento porque al hacer cada vez mayores avances de esta tecnología, que es no solamente en la actualidad, sino una cosa promisoria, sumamente promisoria, estamos hablando de todo una profundidad que no es ninguna dimensión negada en este momento, sino todo lo contrario. Te lo agradecemos y estás insinuando que tenés mucho material también para futuras charlas, lo cual para el Ateneo de las Ciencias es una muy buena noticia. Así que bueno, muchísimas gracias. Queda abierto para alguien que tenga alguna inquietud. Le pedimos a la gente que necesite hacer alguna pregunta que lo haga con preámbulos muy cortos o directamente al grano, como dicen normalmente.